unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Entonces levantándose el príncipe de los sacerdotes, y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, se llenaron de celo, y echaron mano a los apóstoles y pusiéronlos en la cárcel pública. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, y sacándolos dijo, Id, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y oído que hubieron esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, viniendo el príncipe de los sacerdotes y los que eran con él, convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Mas como llegaron los ministros, y no los hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso, diciendo, Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas que estaban delante de las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Y cuando oyeron estas palabras el pontífice y el magistrado del templo, y los príncipes de los sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, dióles esta noticia. He aquí los varones que echasteis en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el magistrado con los ministros, y trájolos sin violencia, porque temían del pueblo ser apedreados. Y como los trajeron, los presentaron en el concilio, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, diciendo, ¿No os denunciamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre? Y he aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A éste ha Dios ensalzado en su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, regañaban y consultaban matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerable a todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un poco a los apóstoles. Y les dijo, Varones israelitas, mirad por vosotros acerca de estos hombres en lo que habéis de hacer. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, al que se agregó un número de hombres como 400, el cual fue matado, y todos los que le creyeron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo en los días del empadronamiento, y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también aquél, y todos los que consintieron con él fueron derramados. Y ahora os digo, dejaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y soltáronlos. Y ellos partieron de delante del concilio, gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Capítulo 4. Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000.
Y aconteció al día siguiente que se juntaron en Jerusalén los príncipes de ellos, y los ancianos, y los escribas, y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y haciéndolos presentar en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban, y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. Mas les mandaron que se saliesen fuera del concilio, y conferían entre sí, diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos que no hablen de aquí adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron, Juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los despacharon amenazándolos, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho. Porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad era de más de 40 años. Y sueltos vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los príncipes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué han bramado las gentes y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Que extiendas tu mano a que sanidades, y milagros, y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con confianza. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos, que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según que había menester. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado Hijo de Consolación, levita, natural de Cipro, como tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio, y púsolo a los pies de los apóstoles. Capítulo 28. Y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita. Y los bárbaros nos mostraron no poca humanidad, porque encendido un fuego,
nos recibieron a todos a causa de la lluvia que venía y del frío. Entonces, habiendo Pablo recogido algunos sarmientos y puéstolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. Y como los bárbaros vieron la víbora colgando de su mano, decían los unos a los otros, «Ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado de la mar, la justicia no deja vivir». Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. Empero ellos estaban esperando cuándo se había de hinchar o caer muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, mudados decían que era un dios. En aquellos lugares había heredades del principal de la isla, llamado Publio, el cual nos recibió y hospedó 3 días humanamente. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebres y de disentería, al cual Pablo entró y después de haber orado, le puso las manos encima y le sanó. Y esto hecho, también los otros que en la isla tenían enfermedades llegaban y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchos obsequios, y cuando partimos nos cargaron de las cosas necesarias. Así que, pasados 3 meses, navegamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, vinimos a Regio, y otro día después, soplando el austro, vinimos al 2º día a Puteolos, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que quedásemos con ellos 7 días. Y luego vinimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, nos salieron a recibir hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas, a los cuales, como Pablo vio, dio gracias a Dios y tomó aliento. Y como llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de los ejércitos, mas a Pablo fue permitido estar por sí con un soldado que le guardase. Y aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron juntos, les dijo, «Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra los ritos de la patria, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Mas contradiciendo los judíos, fui forzado a apelar a César, no que tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy rodeado de esta cadena». Entonces ellos le dijeron, «Nosotros ni hemos recibido cartas tocante a ti de Judea, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Mas querríamos oír de ti lo que sientes, porque de esta secta notorio nos es que en todos lugares es contradicha». Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús, por la ley de Moisés y por los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Y algunos asentían a lo que se decía, mas algunos no creían. Y como fueron entre sí discordes, se fueron, diciendo Pablo esta palabra: «Bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y de los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos taparon, porque no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Seaos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salud de Dios, y ellos oirán». Y habiendo dicho esto, los judíos salieron, teniendo entre sí gran contienda. Pablo empero quedó 2 años enteros en su casa de alquiler, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, y enseñando lo que es del Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Capítulo 27. Mas como fue determinado que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión, llamado Julio, de la compañía Augusta. Así que, embarcándonos en una nave adrumentina, partimos estando con nosotros Aristarco,
macedonio de Tesalónica, para navegar junto a los lugares de Asia. Y otro día llegamos